Madre. Empero es evidente que debemos empezar con la disciplina del yoga del sueño. Necesitamos prestar atención a la recámara en que hemos de dormir. La decoración debe ser agradable, los colores más deseables para los fines que se persiguen a despecho de lo que otros autores aconsejen son precisamente las tres tonalidades primarias: azul, amarillo, rojo. Indubitablemente los tres colores básicos se corresponden siempre con las tres fuerzas primarias de la naturaleza. El santo triamacicamno, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. No está de más recordar que las tres fuerzas originales de esta gran creación cristalizan siempre en forma positiva, negativa y neutra. La causa causorum del santo triamacicamno se encuentra oculta en el elemento activo o Kiranok, este último en sí mismo es tan solo la emancipación del sagrado absoluto solar. Obviamente el rechazo a los tres colores fundamentales, después de todas estas razones expuestas, equivale por simple deducción lógica, a caer en un despropósito, en un desatino. La yoga del sueño resulta extraordinaria, maravillosa, formidable, sin embargo, suele ser muy exigente. 5. La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, mas no inundada con el sereno frío de la noche. Después de una detallada revisión de sí mismo y de la recámara en la que hemos de dormir, el gnóstico debe examinar su cama. Si observamos cualquier brújula, podemos verificar por sí mismos que la aguja se orienta siempre hacia el norte. Incuestionablemente es posible aprovechar conscientemente esa corriente magnética del mundo que fluye siempre de sur a norte. Orientemos el lecho en forma tal que la cabecera quede siempre hacia el norte, así podremos usar inteligentemente la corriente magnética indicada por la aguja. El colchón no tiene que ser exageradamente duro ni tampoco demasiado blando. Es decir, que tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte los procesos psíquicos del durmiente. Los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima al menor movimiento del cuerpo del durmiente, constituyen un serio obstáculo para estas prácticas. Se colocan debajo de la almohada un cuaderno o libreta y un lápiz, de modo tal que se le pueda encontrar fácilmente en la oscuridad. Las ropas de cama deben ser frescas y muy limpias, debe perfumarse la funda de la almohada con nuestra fragancia preferida. Después de cumplir con todos estos requisitos, el asceta gnóstico procederá a dar el segundo paso de esta disciplina esotérica. Se meterá en su lecho, y habiendo apagado las luces se echará en decúbito dorsal, es decir, sobre sus espaldas, con los ojos cerrados y las manos sobre el plexo solar. Se quedará completamente quieto durante algunos instantes y después de haberse aflojado o relajado totalmente, tanto en lo físico como en lo mental, se concentrará en Morfeo, el dios del sueño. Incuestionablemente cada una de las partes aisladas de nuestro real ser ejerce determinadas funciones y es precisamente Morfeo, no se confunda con Orfeo, el encargado de educarnos en los misterios del sueño. Sería algo más que imposible trazar un esquema del ser, empero, todas las partes espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, quieren la perfección absoluta de sus funciones. Cuando nos concentramos con Morfeo, este se alegra por la brillante oportunidad que le brindamos. Es urgente tener fe y saber suplicar. Nosotros debemos pedirle a Morfeo nos ilustre y despierte en los mundos suprasensibles. A esta altura comienza a apoderarse del gnóstico esoterista una somnolencia muy especial, y entonces adopta la postura del león. Echado sobre su costado derecho, con la cabeza apuntando hacia el norte, tira las piernas hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas. En esta posición, la pierna izquierda se apoya sobre la derecha. Luego coloca la mejilla derecha sobre la palma de la mano derecha, y deja que el brazo izquierdo descanse sobre la pierna del mismo lado. Al despertar del sueño normal no debemos movernos, porque es claro que con tal movimiento se agitan nuestros valores y se pierden los recuerdos. Indubitablemente el ejercicio retrospectivo se hace necesario en tales instantes, cuando deseamos recordar con entera precisión todos y cada uno de nuestros sueños. El gnóstico debe anotar muy cuidadosamente los detalles del sueño o sueños en la libreta o cuaderno que colocó debajo de la almohada para este propósito. Así podrá llevar un récord minucioso sobre su progreso íntimo en la yoga del sueño. Aunque solo quedaren en la memoria vagos fragmentos del sueño o sueños, estos deben ser cuidadosamente registrados.
6. Cuando no ha quedado nada en la memoria, debe iniciarse el ejercicio retrospectivo con base en el primer pensamiento que hayamos tenido en el instante preciso del despertar. Obviamente aquel se encuentra asociado íntimamente al último sueño. Necesitamos aclarar solemnemente que el ejercicio retrospectivo se inicia antes de haber retornado totalmente al estado de vigilia, cuando aún nos encontramos en estado de somnolencia, tratando de seguir conscientemente la secuencia del sueño. La práctica del mencionado ejercicio se comienza siempre con la última imagen que hubiéramos tenido instantes antes de regresar al estado de vigilia. Terminaremos este capítulo afirmando solemnemente que no es posible pasar más allá de esta parte relacionada con la disciplina del yoga del sueño, a menos que hayamos logrado la memoria perfecta de nuestras experiencias oníricas. El sueño tártrico indubitablemente resulta urgente repasar mensualmente nuestro cuaderno o libreta de notas, con el propósito de verificar por sí mismos el progresivo adelanto de la memoria onírica. Cualquier posibilidad de olvido debe ser eliminada. No debemos continuar con las prácticas subsiguientes en tanto no hayamos logrado la memoria perfecta. Resultan particularmente interesantes aquellos dramas que parecen salir de otros siglos o que se desarrollan en medios o ambientes que nada tienen que ver con la existencia de vigilia del soñador. Hay que estar en estado de alerta percepción, alerta novedad, y poner muy especial atención al estudio de los detalles que incluyen cuestiones específicas, pláticas, reuniones, templos, actividades inusitadas en relación con otras personas, etcétera, etcétera. Logrado el desarrollo íntegro de la memoria onírica, eliminada ya cualquier posibilidad de olvido, el proceso de simbolización abrirá el camino de la revelación. La ciencia básica de la interpretación de los sueños, debemos buscarla en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y de la numerología. Las imágenes astrales reflejadas en el espejo mágico de la imaginación, jamás se deben traducir literalmente, pues son tan solo representaciones simbólicas de las ideas arquetípicas y deben ser utilizadas de la misma manera que un matemático utiliza los símbolos algebraicos. No está de más afirmar que tal género de ideas desciende del mundo del espíritu puro. Práctica del retorno. Cuando el aspirante ha realizado con pleno éxito todos los ejercicios gnósticos relacionados con el esoterismo del sueño, es ostensible que entonces se encuentra íntimamente preparado para la práctica del retorno. En el capítulo anterior algo dijimos sobre el elemento iniciador que surge como por encanto de entre las cambiantes y amorfas expresiones de sus sueños. 7. Ciertas personas muy psíquicas, refinadas e impresionables, han poseído siempre en sí mismas el elemento iniciador. Tales personas se caracterizan por la repetición continua de un mismo sueño. Esos psíquicos reviven periódicamente tal o cual escena o ven en sus experiencias oníricas en forma constante esta o aquella criatura o símbolo. Cada vez que el elemento iniciador, sea este símbolo, sonido, color o persona, etc., es recordado al despertar del sueño normal, el aspirante, con los ojos aún cerrados, continúa visualizando la imagen clave familiar y luego, intencionalmente tratará de dormirse nuevamente prosiguiendo con el mismo sueño. Con otras palabras diremos que el aspirante intenta volverse consciente de su propio sueño y por ello prosigue intencionalmente con el mismo pero llevándolo al estado de vigilia, con plena lucidez y autocontrol, se convierte así en espectador y actor de un sueño, con la ventaja por cierto, nada despreciable de poder abandonar la escena de voluntad para moverse libremente en el mundo astral. Entonces el aspirante libre de todas las trabas de la carne, fuera de su cuerpo físico, se habrá desprendido de su viejo y familiar ambiente, penetrando en un universo regido por leyes distintas. La disciplina del estado de sueño de los tantristas budistas, conduce didácticamente al despertar de la conciencia. El gnóstico solo puede despertar al estado verdadero de iluminación, comprendiendo y desintegrando sueños. Las sagradas escrituras del Hindostán afirman solemnemente que el mundo entero es el sueño de Brahma. Partiendo de este postulado hindú, afirmaremos en forma enfática lo siguiente: cuando Brahma despierta, el sueño concluye. En tanto el aspirante no haya logrado todavía la disolución radical no solo de los sueños en sí mismos, sino también de los resortes psicológicos que los originan, el despertar absoluto será algo más que imposible. El despertar definitivo de la conciencia solo es posible mediante una transformación
radical. Los 4 evangelios crísticos insisten en la necesidad de despertar. Desafortunadamente las gentes continúan dormidas. Quetzalcóatl el Cristo mexicano, ciertamente fue un hombre 100% despierto. 8. La multiplicidad de sus funciones también nos indica con entera precisión la gran antigüedad de su culto y la profunda veneración con que se le veía en todo Centroamérica. Los dioses santos de Anahuac son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra, criaturas absolutamente despiertas. Seres que erradicaron de su psiquis toda posibilidad de soñar. Tlaloc, el que hace brotar, dios de las lluvias y del rayo, siendo un dios es también un hombre despierto, alguien que tuvo que eliminar de su psiquis no solo sus sueños sino, además, toda posibilidad de soñar. Es el individuo sagrado principal de la antiquísima cultura olmeca, y aparece siempre con la máscara del tigre serpiente en las hachas colosales y en diversas figuras de jade. Texcatlipoca y Huitzilopochtli, criaturas del fuego, vivas representaciones de la noche y del día, son también hombres despiertos, seres que lograron pasar más allá de los sueños. Fuera del cuerpo físico, el hombre despierto puede invocar a los dioses santos de aztecas, mayas, zapotecas, toltecas, etc. Los dioses de los códices Borgia, borbónico, etc., 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 vienen al llamado del hombre despierto. Mediante el auxilio de los dioses santos, el hombre despierto puede estudiar en la luz astral la doctrina secreta de Anahuac. Obviamente las ideas arquetípicas que descienden del ser devienen maravillosas, informándonos ya sobre el estado psicológico de tal o cual centro de la máquina, ya sobre asuntos esotéricos muy íntimos, ya sobre posibles éxitos o peligros, etc., envueltas siempre entre el ropaje del simbolismo. Abrir tal o cual símbolo astral, tal o cual escena o figura, con el propósito de extraer la idea esencial, solo es posible a través de la meditación del ser lógica y confrontativa. Al llegar a este estadio de la disciplina del yoga del sueño, se hace indispensable entrar en el aspecto tántrico de la cuestión. La sabiduría antigua enseña que Tonantzin Devi Kundaluni, nuestra divina madre cósmica particular, pues cada persona tiene la suya propia, puede adoptar cualquier forma, pues es el origen de todas las formas, por lo tanto conviene que el gnóstico medite sobre ella antes de quedarse dormido. El aspirante deberá entrar diariamente en el proceso del sueño, repitiendo con mucha fe la siguiente oración Tonantzin, Teteoinan, oh, mi madre, ven a mí, ven a mí. Según la ciencia tántrica, si el gnóstico insiste en esta práctica, más tarde o más temprano habrá de surgir como por encanto